Bien, para mí es de profunda alegría en esta oportunidad tener que participar en este grandioso seminario, colaborando también con nuestra iglesia y con la sociedad, dando a conocer la grandeza de la salvación. Bien, el seminario que vamos a tratar durante estos días y durante esta noche, el primer estudio, lo vamos a titular La gran verdad que hemos perdido de vista. La gran verdad que hemos perdido de vista. Sucede de que desde que el momento que el hombre cayó en pecado, desde el mismo momento que el ser humano cayó en pecado, todos los descendientes de Adán, bueno, hemos nacido perdidos. Nuestra primera necesidad de los seres humanos es la salvación. Todo ser humano, para ser salvado, es necesario que conozca la verdad. Pero justamente la gran verdad, que es el fundamento de la salvación, los seres humanos, todos lo hemos perdido de vista. Por eso, en el Evangelio según Juan, está escrito lo que el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa palabra libres o libertad es la misma salvación, simplemente que nos está hablando en otro término, ya para poder entender. Porque la salvación es un término inclusivo, que en la Biblia la encontramos de diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, justificación es la misma salvación, simplemente que nos está hablando en un lenguaje jurídico. También, por ejemplo, regeneración es la misma salvación, simplemente que nos está hablando, vamos a decir, en un lenguaje biológico. Y así sucesivamente. Este término dice libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, si conoceréis la verdad, y a través de la verdad nosotros podemos ser salvos. Ya eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo contribuye a justamente igual casi que Juan, diciendo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces está diciendo, está dándonos a entender, según este texto bíblico, 1 Timoteo 2, 3 y 4, que todo ser humano ha nacido perdido en este mundo. Y dice, y conoceréis, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo? Que todos los seres humanos justamente hemos nacido perdidos. Y el Señor quiere que todos seamos salvos, que todos los seres humanos lleguemos a conocer la verdad. ¿Para qué? Para poder recibir la salvación. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en los escritos inspirados, vamos a encontrar de tres personajes. Por ejemplo, encontramos el caso de Martín Lutero, el caso también del apóstol Pablo y el caso de Nicodemo. Estos tres personajes son personajes grandes que habla la Biblia, los escritos inspirados. Por ejemplo, Martín Lutero, él, antes de conocer la verdad, él también nació perdido y estaba perdido, aún era un sacerdote, una persona, como se puede decir, una persona que estudia ciencias bíblicas, se le conoce como un teólogo. Martín Lutero era un teólogo, un hombre que había estudiado ciencias bíblicas, pero sin embargo, él estaba perdido, Martín Lutero. Y la inspiración dice así de él: como Dios llamó a Martín Lutero de la oscuridad de la medianoche del siglo XVI. O sea, él era sacerdote, pero estaba en la oscuridad, en el tiempo de la Edad Media. Estaba perdido, en otras palabras, porque Martín Lutero también había perdido de vista la verdad. Por eso en el seminario
se titula La gran verdad que hemos perdido de vista. Y dice más, y puso en sus manos la antorcha de la verdad. El justo por la fe vivirá. Ese pensamiento, el justo por la fe vivirá, tiene pues este término es muy profundo, muy amplio, para que nosotros la podamos entender y la podamos explicar. El justo es toda persona que llena la medida. Justo es toda persona que satisface las altas demandas de la ley de Dios. Justo es toda persona que vive a la altura de todo lo que la ley de Dios requiere, exige. Eso es una persona justa, una persona que llena la medida. Y Martín Lutero no era una persona justa todavía. El justo por la fe vivirá, o sea, una persona que ha sido declarada justa en el tribunal celestial, esa persona va a poder vivir por fe, pero tiene que tener una base fundamental, donde él puede estar arraigada a su fe y de allí no pueda caer. Entonces, en la tierra son pocas las personas justas, porque la gran verdad lo hemos perdido de vista. Por eso dice, así tendrá Dios en los diversos periodos del anuncio del último mensaje angélico. Sabemos que el último mensaje angélico es el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es la proclamación de la ley de Dios, y es la proclamación de la doctrina de la justicia de Cristo, y es la proclamación de la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, en los diversos periodos del anuncio del último mensaje, Dios tendrá sus portaestandartes que mantendrán en alto en todo el mundo los fundamentos de la salvación en unión con la verdad presente. Los fundamentos de la salvación. Sabemos nosotros que los fundamentos de la salvación, es la justicia perfecta de Cristo. Toda la obra que Cristo desarrolló en esta tierra como hombre es el fundamento, la base, el pilar de nuestra salvación. Entonces, si nosotros pues hemos perdido de vista los fundamentos de la salvación, justamente por eso en el mundo, casi todo el mundo es religioso, casi todo el mundo tiene su religión, pero muy pocos son los salvados. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista los fundamentos de la salvación. Es tiempo por eso, aconseja la palabra de Dios, es tiempo por eso que escojamos ahora esta verdad vital para estudiarla seria y profundamente. Estimados amigos, tenemos un gran reto nosotros, los seres humanos, que es de escoger ahora en este tiempo, porque hoy vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en el umbral de los tiempos, pronto se terminará el tiempo de gracia. Tiene que suceder algunos acontecimientos que ya están programados, ya están profetizados, tienen que suceder, y también el fin del tiempo de gracia. Pero también puede que el fin del tiempo de gracia termine personalmente cuando uno deja de existir, o en el momento que seamos juzgados. Pero llegará el momento cuando de manera general terminará el tiempo de gracia. Por lo tanto, aquí nos aconseja, nos insta que nosotros debemos escoger ahora, conocer, saber de esa verdad, gran verdad que hemos perdido de vista los seres humanos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la verdad que nosotros hemos perdido de vista, los seres humanos? Desde que el hombre cayó en pecado, los seres humanos hemos nacido perdidos. Pero el Señor no nos ha dejado allí en esa condición. Él nos ha dado a conocer su verdad a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Y hemos entendido que la gran verdad que hemos perdido de vista todos los pecadores es la doctrina de la justicia de Cristo. O sea, la obra que Él desarrolló a favor de nosotros en esta tierra. Y su vida, la vida de Jesús, estuvo en armonía con la ley de Dios en toda su plenitud. Esto no lo conoce el pecador. El ser humano que lee la Biblia ahora simplemente enfatiza la obra de Cristo en la cruz.
Y mucha gente dice, tienes que tenerlo a Cristo en tu corazón, pero no conoce más la obra perfecta que Cristo desarrolló en esta tierra. También la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la regeneración, el mundo lo ha perdido de vista. Sí, mucha gente no entiende quién merece ser justificado en el santuario del cielo. Y aún hay personas que no entienden que todo ser humano tenemos un juicio pendiente en el cielo, que se llama el juicio de justificación. La otra verdad que nosotros hemos perdido de vista es el conocimiento de la ley de Dios en sus tres aspectos. Usted dirá que la ley tiene tres aspectos. Sí, eso enseña la palabra de Dios. Y eso no se conoce en el mundo. La ley, amigos, tiene tres aspectos. El primer aspecto de la ley se conoce como el código. Y esto está plasmado en la Biblia. En Éxodo 20, un capítulo entero, habla de la ley de Dios, el código de la ley de Dios, la letra de la ley de Dios. Y el mundo religioso se ha quedado solamente en esa transición. Se ha quedado con el conocimiento del código, pero muy pocos en el mundo, personas que leen la Biblia, conocen la ley a plenitud. Y la ley a plenitud tiene tres aspectos. El segundo aspecto de la ley de Dios, la naturaleza espiritual de la ley, la espiritualidad de la ley. Eso no conoce el mundo. Eso no conocía Martín Lutero, por eso estaba perdido. Eso no conocía el apóstol Pablo y estaba perdido. Eso no conocía Nicodemo, a pesar de ser un doctor de la ley, a pesar de ser un erudito que había estudiado ciencias bíblicas, pero no conocían esta verdad, porque ellos eran eruditos en su tiempo. Ellos eran los maestros que enseñaban todos los sábados, pero no conocían. Por eso ustedes recuerdan cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, dice que él esperó que todos se durmieran y luego prendió su lámpara y fue en busca de Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, dice que su orgullo se elevó porque él se creía maestro, erudito. Y le dijo, vamos a hablar de maestro a maestro. Y el Señor fue al grano y le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Queriéndole decir así, según la Biblia, tú no estás salvo. Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa estar salvado. Y él nos da la idea de que era un personaje muy materialista. Era un personaje que no conocía la verdad, pero era muy religioso, pero no era salvado. Y el Señor esa noche le habló del nuevo nacimiento, le habló de la regeneración, le habló seguramente cómo el creyente es justificado y en base a qué, y de qué manera el creyente es regenerado, porque le habló acerca del viento, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, le dijo, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es renacido del Espíritu Santo. Le estaba hablando Jesús del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la salvación en lenguaje biológico. Él no entendía, había perdido de vista también la verdad. Entonces, el segundo aspecto de la ley es la naturaleza espiritual de la ley, como vemos allí. Y tenemos, bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. El tercer aspecto de la ley de Dios son los requerimientos, exigencias o demandas de la ley de Dios. O sea, amigos, la ley tiene tres aspectos: el código, la naturaleza espiritual y las exigencias o demandas o requerimientos de la ley. Esto hemos perdido de vista los pecadores en este último tiempo. Y justamente este es el mensaje del tercer ángel que nosotros debemos llevar. Porque el mensaje del tercer ángel justamente vamos a ver qué es este. La verdad que hemos perdido de vista, el pecador, es el mensaje del tercer ángel, como ya dije. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de la ley de Dios y la proclamación de la fe de Cristo Jesús. O sea, la proclamación de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del tercer ángel. Ahora, si el mensaje del tercer ángel es la proclamación de la ley de Dios, no solamente se refiere a proclamar el código de la ley o la letra de la ley. El mundo necesita conocer la ley a plenitud
en sus tres aspectos, y eso no se conoce. La mayoría de dirigentes religiosos en el mundo no conocen que la ley tiene tres aspectos. Por eso es que el mensaje del tercer ángel todavía no se ha proclamado. El mensaje del tercer ángel se va a proclamar pronto, con poder, según Apocalipsis 18:1 e Isaías 66:19. Dice que todas las naciones vendrán y verán la gloria de Jehová. Y dice que los escapados de ellos, a los escapados del juicio investigador, a todos los que pasemos el juicio investigador y seamos llenos del poder del Espíritu Santo, el Señor nos va a usar como instrumentos para poder dar el fuerte pregón al mundo. Y el fuerte pregón daremos el mensaje del tercer ángel, que es la doctrina de la justicia de Cristo, la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la regeneración y la doctrina de la ley de Dios en sus tres aspectos. Bueno, entonces dice así: los mandamientos de Dios han sido proclamados, o sea, el código de la ley, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día. O sea, hemos cometido una tremenda falta, una gran falta los adventistas del séptimo día, porque adventistas del séptimo día somos todas las personas que profesamos guardar el sábado, profesamos guardar la ley de Dios. Todos somos adventistas, porque esperamos el segundo advenimiento de Cristo. Los adventistas del séptimo día no le hemos dado, dice, no hemos predicado, no hemos proclamado los mandamientos de Dios y la justicia de Jesús, dándole igual importancia. O sea, es una gran falta que hemos cometido, haciendo que la ley de Dios en toda su plenitud y el evangelio vayan de la mano. O sea, hemos predicado el código de la ley, pero no hemos predicado la justicia de Cristo, porque solamente al predicar el código de la ley no puede el ser humano hacerlo armonizar con la justicia de Cristo. Y por lo tanto, la justicia de Cristo se ha constituido en un manto no usado. Y cuando nosotros solamente conocemos y enseñamos el código de la ley, el ser humano cae en un legalismo y puede caer hasta en un farisaísmo. Pero cuando el creyente llega a comprender la verdad a plenitud, cuando el creyente llega a comprender la ley de Dios en sus tres aspectos y la obra de Cristo en armonía con la ley de Dios en sus tres aspectos, entonces el creyente tiene necesidad de la justicia de Cristo. La única forma para poder comprender nuestro estado perdido, calamitoso, terrible, por causa del pecado, es conocer la ley a plenitud. Pero justamente eso es lo que poco escuchamos, pues, desde los púlpitos. La fe de Jesús se habla de ella, pero no ha sido entendida. Así está escrito en la palabra de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 195. La fe de Jesús, dice, se habla de ella, pero no ha sido entendida, no ha sido comprendida. O sea, la humanidad no comprende que Cristo vino a la tierra y que desarrolló 4 actos de amor para salvarnos y que su vida estuvo en acorde con el código de la ley. La vida de Jesús estuvo en acorde con la naturaleza espiritual de la ley. Y la vida de Jesús estuvo en acorde con las altas demandas, exigencias, requerimientos de la ley de Dios. Por eso dice que no ha sido entendida. Y por lo tanto, como no ha sido entendida, el ser humano no necesita de la justicia de Cristo. El ser humano vive revestido de su propia justicia. Cuánto orgullo hay en la iglesia. Cuánta suficiencia propia se ve aún en nosotros los mismos predicadores por falta de conocimiento. No comprendemos, no entendemos, no deseamos la justicia de Cristo, justamente porque hemos perdido de vista la ley de Dios en sus 3 aspectos. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? ¿Qué constituye? ¿Qué es la justicia de Jesús? Quiere decir que es
que es parte del mensaje del tercer, que constituye el mensaje del tercer ángel. Eso no lo entiende la humanidad. ¿Qué constituye la fe de Jesús? Que pertenece a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Es esto: Jesús convertido en el ser que cargó nuestros pecados. O sea, Él vino a la tierra como hombre. ¿Y Él en qué sentido cargó nuestros pecados? En que Él vivió a la altura de la ley en todo lo que exige y demanda de nosotros. Quiere decir entonces, si la ley demanda de mí pensamientos puros, Cristo desarrolló pensamientos puros. Si la ley demanda de mí carácter y genio perfecto, el carácter de Cristo fue perfecto. La ley demanda de mí obediencia perfecta y perpetua. Cristo vivió la vida, esa vida perfecta y perpetua. Él desarrolló ese carácter perfecto, esa obediencia perfecta y perpetua. Si la ley demanda de mí, pues la muerte eterna por haber pecado, Cristo, Él vino y murió por el pecador en esta tierra. O sea, quiere decir que Jesús, convertido en el ser que cargó nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado, que en base a la justicia de Cristo, el creyente sea perdonado, justificado, porque justificación, perdón y justificación es un acto declarativo que se lleva a cabo en el cielo. El que justifica es el Padre en honor de la justicia de su Hijo. Eso no se ha entendido. Ese es el mensaje del tercer ángel. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. ¿Cómo merecemos ser tratados nosotros? Nosotros merecíamos ser odiados. Nosotros merecemos ser azotados. Nosotros merecemos ser escupidos en el rostro, abofeteados por causa del pecado. Y nosotros merecemos ser clavados en la cruz, y nosotros merecíamos ser muertos en la cruz. Pero Él la cargó. Por eso Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo, llevó nuestros pecados de una manera por imputación. Él llevó nuestros pecados, cargó, se le imputó a Él nuestros pecados, en ese sentido, para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. El ser humano que no comprende esta verdad vive desnudo, muy contento con su religión, muy religioso, muy piadoso, muy puntual, pero no está salvado, porque no está cubierto de la justicia de Cristo, por desconocimiento, por ignorancia. El Señor nos ayude para despertar, para poder comprender, que nuestra mente sea iluminada con el conocimiento de la verdad que nosotros hemos perdido de vista. Miren, aquí hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Por esta causa que nosotros hemos perdido de vista la verdad, es difícil entender y presentar el mensaje con claridad al mundo. Mire lo que está pasando. La doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida de vista por muchos de los que profesan creer en el mensaje del tercer ángel. Dice que la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida de vista. O sea, el ser humano no entiende cómo puede ser justificado, ni dónde es justificado, ni en base a qué es justificado. Mucha gente piensa que el ser humano es justificado de acuerdo a sus obras que él puede desarrollar. Pero nosotros somos justificados, declarados justos. Hay un cambio de posición en el cielo en el momento que somos justificados, pero no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Cristo. Quiere decir que la justificación es un acto de gracia. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo esta verdad vital, esta verdad bíblica sobre este tema. No hay de 100, no hay uno que entienda la doctrina de la justificación. Nunca será justificado porque no entiende ni tiene deseo de la justicia de Cristo. No entiende la ley. Al no entender la ley en sus tres aspectos, el ser humano no se siente pecador.
Porque cuando el ser humano mide su vida solamente con el código, se cree rico y enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Y no tiene necesidad, no tiene deseo de la justicia de Cristo. Y al descartar la justicia de Cristo, en el cielo no es justificado. Por eso dice la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida de vista por muchos. O sea, el ser humano ni sabe si él desea ser justificado. Estimados amigos, el proceso de la salvación, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna empieza siendo justificado. Desde el momento que somos declarados justos en el santuario celestial. En ese día hubo un cambio de posición en el cielo. Desde ese día dejamos de ser llamados hijos de ira y pasamos a ser llamados hijos de Dios. Desde ese día nosotros que estábamos en la condición de muertos, pasamos a vida eterna. Desde ese día, todo creyente justificado también es regenerado. Desde ese día éramos rebeldes hasta ese día. De allí en adelante somos leales súbditos de la gracia de Dios. Por eso dice la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida de vista por muchas personas que escuchan, que profesan creer en el mensaje del tercer ángel. Da a entender que la mayoría no está todavía justificada. Y al no estar justificada, esa persona no está salvada. Porque justificación es salvación. Salvación de la culpa del pecado y salvación de la condenación de la ley. Muy bien, pasamos a otro punto. Aquí hay algo importante que nos incumbe saber a todos. Es deber de los predicadores y maestros bíblicos enseñar toda la verdad. ¿Qué sucede si no enseñamos toda la verdad? La justificación por la fe debiera ser tan comprensible a nuestro entendimiento como la doctrina de la ley en sus tres aspectos, como la doctrina del sábado que está en el cuarto mandamiento, la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Pero ella no es comprendida así por muchos y el pueblo no tiene una fe verdadera. O sea, nosotros somos culpables por no haber escudriñado las Escrituras y de haber comprendido la verdad para ser maestros y enseñar al pueblo de una manera recta, de una manera cabal. Dice, el pueblo no tiene una fe verdadera y los culpables somos nosotros. No fueron enseñados como debería ser, a saber que Cristo es para ellos ambas cosas, salvación y justicia. Salvación es toda la obra que Él desarrolló en esta tierra. Él es nuestro Salvador. Y justicia, Él ascendió después de la resurrección al cielo y Él ofrece su justicia como abogado, como mediador, como sustituto, como garante al lado del Padre, para que los creyentes sinceros, arrepentidos, nosotros recibamos la gracia de la justificación. El ser humano no entiende, dice que no hemos sido enseñados como debería ser. Cristo es para nosotros, amigos, salvación y justicia. La justicia de Cristo es plenamente suficiente para que nosotros seamos salvos de la culpa del pecado, de la condenación de la ley, y seamos salvos del poder del pecado, del dominio del pecado y también de la malignidad del pecado, de la corrupción del pecado. Es en base a la justicia de Cristo que se nos acredita en el cielo, pero también se nos imparte en el alma. Cada día, o sea, cada día nosotros somos salvos en base a la justicia de Cristo, que se nos acredita en el cielo y se nos imparte también en la mente, en el alma. ¿Por qué es imprescindible conocer la doctrina de la justificación por la fe? Es una pregunta muy importante. Porque la doctrina de la justificación por la fe es la esencia de la historia de la redención. Quiere decir que toda la historia de la redención ha sido una historia de justificación. Desde que el primer hombre pecó, él también necesitó justificación.
Toda la historia de la redención se cuenta desde el momento que Adán cayó justamente hasta este momento. Eso se llama la historia de la redención. Y toda la historia de la redención ha sido una historia de justificación en base a la justicia perfecta de Cristo. Por eso, cuán imprescindible es conocer la doctrina de la justicia de Cristo, la doctrina de la justificación, porque la justificación es la esencia, es el centro principal de toda la historia de la redención. Los antiguos eran justificados en el momento que llevaban pues su ofrenda al altar. El mismo Adán, cuando él pecó, dice que se revistió de hojas de higuera, y el Señor vio que esto no era suficiente. El Señor entonces le ordenó a Adán poner las manos sobre un cordero. Dice la historia, dice la inspiración, que él confesó su culpa en la cabeza del cordero y con su propia mano tuvo que cortarle el cuello. Y cuando vio al cordero en las contorsiones de su agonía, se le indujo por la fe mirar a Cristo que moriría en la cruz del Calvario. Él vio a la justicia de Cristo a plenitud y puso su fe, se aferró, aceptó, recibió la justicia de Cristo, y Adán fue justificado. Y vivió 930 años en santidad, regenerado, justificado y regenerado. Vivió en obediencia a la ley de Dios como fruto de su salvación. Entonces, así también sucede con nosotros. Nosotros sabemos que uno de los grandes objetivos del Evangelio, de la obra de Cristo, el Evangelio es la obra de Cristo. Evangelio es la buena nueva de la salvación, que es en base a la justicia de Cristo, que es un don de gracia. Entonces, uno de estos grandes objetivos del Evangelio es que el creyente sea justificado, porque justamente la justificación es la base legal de la salvación. Primero Dios justifica y seguidamente regenera. Dios primero no regenera, primero justifica. Y el objetivo del Evangelio es que usted y yo seamos justificados. Eso dice también la palabra de Dios. Romanos 4:25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. El objetivo principal, fundamental del Evangelio es que usted y yo seamos justificados. ¿Por qué? Porque es allí, en ese momento, que nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Desde ese momento somos un miembro de la familia celestial. Desde ese momento somos propiedad de Dios. Y el Señor a su propiedad le regenera, lo transforma, justifica. Por eso es que primero el creyente tiene que ser justificado. Y el objetivo del Evangelio justamente es eso. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones desde el momento preciso. Mucha gente piensa que Cristo fue entregado cuando murió en la cruz del Calvario. Es el último acto de su amor, de amor que Él manifestó para nosotros. Pero Él fue entregado desde el mismo momento que decidió dejar su gloria, su trono, la adoración de los ángeles, y rebajarse de ese nivel tan elevado de Dios, de Creador, y venir a humillarse a este mundo y volverse una criatura. Una humillación indescriptible. Yo no tengo palabras para poderlo expresar. ¿Cómo es que Él fue entregado por nuestras transgresiones? Y en esta tierra Él se encarnó, tomó la naturaleza humana y desarrolló 33 años y medio de obediencia perfecta y perpetua a la ley. Nunca pecó. Y al final fue castigado, fue despreciado, fue crucificado y murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y cuando Él resucitó, quedó establecido la plataforma de nuestra salvación para que nosotros seamos justificados. Cuando usted, amigo, es justificado, es salvado. Justificación es salvación de la culpa del pecado y de la condenación de la ley. La regeneración es la salvación del poder, del dominio y de la corrupción del pecado. Así que aquí hay algo importante que debemos ver, que a veces nosotros,
como lo hemos perdido de vista la verdad, mucha gente no es salva por falta de conocimiento. Por eso dice que la humanidad se perderá por falta de conocimiento. Pero gloria a Dios que este mensaje tendrá que convertirse en un fuerte pregón muy pronto. Pronto, estamos a las puertas. Vamos a ver la naturaleza espiritual de la ley de Dios, una verdad perdida de vista por el pecador. La naturaleza espiritual de la ley de Dios es una gran verdad perdida de vista por el pecador. Según la carta a los Romanos capítulo 7 y el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley no solamente es letra, no solamente es redacción, la ley también sus principios son espirituales. Y aquí está diciendo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está el problema. Cuando no entendemos que nosotros somos carnales y vendidos al pecado, desconocemos pues este aspecto de la ley de Dios, que la ley tiene naturaleza espiritual. Por eso es que las personas no buscan, no investigan, no desean, no quieren la justicia de Cristo. Porque Cristo vivió a la altura, no solamente del código, sino de la naturaleza espiritual de la ley. Su naturaleza de Él estaba en acorde con la naturaleza espiritual de la ley. Ya la ley revela los atributos del carácter de Dios. O sea, tal cual es Dios, está revelado en su ley. Ya eso vamos a ver más adelante. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, de la voluntad de Dios, y un trasunto de su carácter o un reflejo del carácter de Dios, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. O sea, quiere decir que la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Pero la ley, ¿en qué sentido? En el sentido espiritual, en sus principios espirituales. Muy bien, la ley revela el carácter de Dios, habíamos dicho. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Y el ser humano, para ver que es pecador y tener necesidad de lo que Dios ha provisto para el pecador, para que nosotros recibamos la salvación como un don de Dios, tenemos que conocer primero el carácter verdadero de Dios revelado en su santa ley. Bien, ahí tenemos el código o la letra de la ley, lo que vemos aquí. 2 tablas de piedra con una redacción. Se llama el código o la letra de la ley. Esa es la parte transición, es la etapa de transición que todo ser humano pasamos, conocemos. Y mucha gente solo se queda aquí, en la transición, en la letra, en el código de la ley. Pero la ley tiene otro aspecto, como venimos diciendo. La naturaleza espiritual de la ley. La ley, según Romanos 7:14, repetimos esto, la ley es espiritual. La ley tiene una naturaleza, dices, recta, según el Salmo 19:8. La ley de Dios es recta. ¿Ya? ¿Y nosotros qué somos? Torcidos. La ley es recta, el Padre es recto, Cristo es recto. Y los seres humanos, ¿cómo somos? Carnales y vendidos al pecado, o sea, torcidos. La ley tiene una naturaleza fiel. Dios es fiel, la ley es fiel. Cristo fue fiel. ¿Y nosotros qué somos? Infieles. Por eso no es raro ver a una persona o a una pareja que le dice, por ejemplo, a su pareja, te amo. Y luego de meses le dice, te odio. Pero en cambio Jesús, Él tuvo naturaleza fiel. Él fue fiel. Por eso en el Evangelio según Juan capítulo 13:1 dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Él amó a sus peores enemigos. Oró por ellos, pidió perdón por el pecado de ellos. Pidió que el Padre perdone sus pecados a ellos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Ya? Muy bien. Así como es la naturaleza de la ley. La ley tiene una naturaleza eterna.
Nosotros somos mortales. Cristo es eterno, el Padre es eterno. La ley también es amor. El Padre es amor. Por eso dice que Dios amó al mundo. Cristo también amó al mundo. Y nosotros, la ley también dice que es amor. Romanos 13:10. La ley es amor. ¿Y nosotros qué somos? Somos odio. Vendidos al pecado. La ley tiene una naturaleza perfecta, según el Salmo 19:7. Cristo tuvo una naturaleza perfecta, una naturaleza degradada, pero no depravada. El Padre tiene una naturaleza perfecta. La ley tiene una naturaleza perfecta. Ya la ley es espiritual, no solamente es letra. Es importante conocer la naturaleza espiritual de la ley y conocer la vida de Cristo que estuvo en armonía con la naturaleza espiritual de la ley de Dios. La ley también es inmutable, según Lucas 16:17. O sea, la ley es eterna, inmutable, no se puede cambiar, no se puede abrogar. ¿Ve? Y nosotros, ¿qué somos? Somos falibles, ¿no? Muy bien, la ley también tiene una naturaleza que es verdad, según el Salmo 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. La Biblia dice que el Padre es la verdad. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos mentira. Dice que nosotros mentimos hasta con la mirada, mentimos hasta cuando hablamos, aún en la forma como nosotros andamos, en la forma como nosotros nos vestimos. Si yo me he visto de blanco, por ejemplo, aparento ser un hombre puro, pero por dentro puedo estar lleno de huesos de muerto. Ya la ley tiene una naturaleza verdad. La ley es pura, según el Salmo 19:8. La ley es pura y nosotros somos impuros. Cristo fue puro, el Padre es puro. La ley es el reflejo del carácter de Dios como el autor. Ya es importante conocerlo. La ley es santa, dice la carta a los Romanos 7:12. La ley es santa. Cristo es santo. El Padre es santo. ¿Y nosotros qué somos? Somos pecadores. La ley además es justa. El Padre es justo. Cristo es justo. Y nosotros somos injustos. Todos los seres humanos tenemos esa tendencia de injusticia. Somos injustos por naturaleza. La ley es buena, según Romanos 7:12. Cristo es bueno, el Padre es bueno. ¿Y nosotros qué somos? Malos. Por eso, cuán importante es conocer la ley de Dios en sus tres aspectos. Y por último, la ley es justicia, según el Salmo 119:172. Y nosotros somos injusticia. Aquí hay algo importante. Dice la naturaleza espiritual de la ley de Dios. ¿Cuán beneficioso es conocerla? Una pregunta tan importante. ¿Cuán beneficioso es conocer la naturaleza espiritual de la ley de Dios? Eso sucedió con estos grandes hombres. Hablo del apóstol Pablo. Él era fariseo. Era doctor de la ley, como había dicho, pero este hombre estaba perdido. Dice así la descripción. Miren, carta a los Filipenses 3:6 dice. El apóstol Pablo dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, en lo referente a las obras externas, o sea, cumpliendo la letra de la ley solamente, era irreprensible. O sea, nadie le podía apuntar con el dedo al apóstol Pablo, porque él no había fallado a ningún punto del código de la ley. Él no había sido adúltero, no había sido ladrón, él no había robado a nadie. Él era un hombre irreprensible, nadie lo podía reprender. Era un hombre perfecto, según la letra de la ley, dice así. Pero cuando discernió el carácter espiritual, se reconoció pecador. O sea, si el apóstol Pablo nunca hubiera llegado a conocer la ley en sus tres aspectos, si él solamente se hubiera quedado con el código de la ley, nunca hubiera sido salvo. Amigos, si tú pierdes de vista esta verdad,
si tú no llegas a comprender, no tomas interés, que a través de la Biblia comprender la plenitud de la ley, peligra tu salvación. Así que no te sientas contento simplemente con ser religioso. Es importante conocer esta verdad, ¿no le parece? Muy bien, el apóstol Pablo dice, cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Juzgado por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar, o sea, se cuidaba en todo lo que era la letra. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos, se vio como Dios le veía. Se humilló profundamente y confesó su culpabilidad. ¿Qué culpabilidad tenía el apóstol Pablo si él no había transgredido ninguno de los preceptos de la ley según la letra? ¿Qué es lo que él se humilló y qué es lo que confesó el apóstol Pablo? Cuando uno conoce la naturaleza espiritual de la ley, cuando uno conoce las demandas o exigencias de la ley de Dios, aparte del código, recién comprendemos el significado verdadero de pecado. Pecado no es simplemente un acto externo. Según la palabra de Dios, el pecado es un principio, una naturaleza maligna que se ha arraigado de todos los seres humanos después del pecado. Eso es lo que confesó Pablo. Pablo confesó el pecado como principio maligno que llevaba en su mente, y la llevamos todos los seres humanos, de que hemos caído en pecado, que hemos vivido después del pecado de Adán. Entonces, y yo aparte de la ley viví en un tiempo, dijo, mas cuando vino el mandamiento, si él conoció la ley en su plenitud, en sus tres aspectos, revivió el pecado y yo morí. No es que murió él biológicamente, físicamente. ¿Qué murió de Pablo? Murió la justicia propia. Murió esa autojustificación que él se creía irreprensible. Se creía perfecto. Dice, por eso es que ese sentimiento, esa justicia propia, ese egoísmo, ese yo, ese pavo real que todos nosotros tenemos, tiene que morir. Y muere cuando nosotros conocemos la ley a plenitud. Así sucedió la experiencia del apóstol Pablo. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror. No simplemente las manifestaciones exteriores, no simplemente las transgresiones, sino el pecado como naturaleza maligna, el pecado como intruso, como principio impugna contra la ley de Dios. Eso dice aquí, que cuando conoció la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró, Dios se le mostró a través de su espíritu, el pecado en todo su horror y su estimación propia, o sea, la justicia propia. Ya ese pavo real, ese yo, esa autosuficiencia, se desvaneció, cayó al suelo. Ahora, ningún ser humano será salvo a menos que la estimación propia, la justicia propia, el yo, caiga al polvo de la tierra. Por eso dice, miren, el significado de justificación, ¿no? El significado, pues, inspirado de la palabra de Dios, ¿no? Justificación dice que es la obra de Dios que abate al polvo la gloria del hombre. Y la única forma de tumbar la gloria del hombre al polvo para que reciba la gracia de la justificación es mediante el despliegue, el conocimiento de la ley de Dios en sus tres aspectos y conocer la obra perfecta de Cristo a la altura y al nivel de la ley en sus tres aspectos. Eso sucedió en la experiencia del apóstol Pablo y esa experiencia puede también suceder en la tuya, querido hermano. Ha pasado también la experiencia de quien les habla. Todos tenemos que pasar por esa experiencia. Por eso le llamamos a nuestro seminario la gran verdad que hemos perdido de vista.
¿Qué hemos perdido de vista? La ley en sus tres aspectos, conocer la obra perfecta de Cristo al nivel, a la altura de la ley en sus tres aspectos, y conocer la gracia de la justificación y conocer la obra de la regeneración que el poder del Espíritu Santo realiza en nuestras vidas, desarrolla en nuestras vidas, hace crecer en nuestras vidas. Eso lo hemos perdido de vista. Por eso dice aquí, lo que leí está de lo de Pablo, está en el libro Camino a Cristo, página 25, Servicio Cristiano en la página 29. Y Camino a Cristo sigue diciendo más aquí: el alma así conmovida odiará su egoísmo y su amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará pureza de corazón y armonía con la ley de Dios, con el carácter de Dios. Únicamente para estar en armonía con la ley de Dios, declarado justo, declarado sin culpa en todo el universo, es mediante la justicia de Cristo, la obra que Él desarrolló por nosotros en esta tierra. No hay más. Los requerimientos de la ley de Dios han sido perdidos de vista por el pecador. El ser humano solo conoce el código, Éxodo 20. No ha perdido de vista la naturaleza espiritual de la ley. Por eso no se siente pecador ni tiene necesidad. Y aún más, el pecador ha perdido de vista los requerimientos o demandas de la ley. La ley no solamente tiene código, la ley tiene demandas. La ley tiene muchas demandas, pero las más grandes son 5. Son 5. Entonces el ser humano ha perdido de vista los requerimientos de la ley de Dios. No cerrará el tiempo de gracia, dice la inspiración, hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. La ley de Dios ha de ser magnificada, sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. Los requerimientos de la ley, el código ya se ha anunciado a todo el mundo, pero los requerimientos de la ley tienen que ser presentados en su verdadero carácter en este tiempo final. Y justamente ese es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje del fuerte pregón, que se convertirá en un fuerte pregón y que llegará a todos los rincones de todo el mundo. Ese es el mensaje a la cual el Señor nos está preparando a su iglesia para darlo en este tiempo final. Por supuesto que ya ha comenzado, ya con la fuerza, con el poder de la lluvia temprana, pero pronto se convertirá en un fuerte pregón con el derramamiento de la lluvia tardía. Ya muy bien, la ley de Dios ha de ser magnificada, sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. O sea, los sinceros, aquellas personas que están esperando el mensaje verdadero, lo aceptarán. Pero habrá personas que el mensaje aún les va a endurecer más y lo rechazarán rotundamente para su perdición. Pero el mensaje, de todos modos, tiene que llegar a todo el mundo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 373. Aquí hay algo importante cuando hablamos, nos referimos pues a la ley en el tercer aspecto, los requerimientos, exigencias o demandas de la ley. Y dice así: el conocimiento de las demandas de la ley aplastaría hasta el último rayo de esperanza del alma si no hubiera sido dado un Salvador para el hombre. ¿Qué hubiera sucedido si el hombre solamente llegara a comprender la ley en sus tres aspectos? El código, la naturaleza espiritual, los requerimientos de la ley. Si no hubiera habido un Salvador que hubiera desarrollado un carácter perfecto en armonía con las demandas y exigencias de la ley. Cristo cumplió todas las exigencias de la ley. Eso vamos a ver en nuestro segundo estudio. ¿Cómo es que Cristo desarrolló ese carácter perfecto a la altura de las demandas de la ley? Por eso dice que si es que el ser humano conociera solo la ley a plenitud en sus tres aspectos, pero si él dejara de comprender el otro aspecto, ¿no? El otro lado,
la obra perfecta de Cristo, no, el pecador no tendría esperanza, porque aplastaría, dice, hasta el polvo, ya las esperanzas del ser humano de poder estar en el cielo, si no hubiera sido dado un Salvador. Por eso dice más aquí, solo los que reconocen las demandas válidas de la ley moral, o sea, de la ley de Dios, pueden explicar la naturaleza de la expiación de Cristo. Porque mucha gente no puede explicar la obra de Cristo en armonía con la ley de Dios, porque no conocen las demandas de la ley. Solo el que comprende, el que reconoce, el que sabe, el que investiga la ley en sus tres aspectos, puede explicar pues la justicia de Cristo. De lo contrario, la justicia de Cristo seguirá siendo un manto no usado. Por eso dice Apocalipsis 3:17, que mucha gente religiosa que lee la Biblia, que sábado a sábado va a las reuniones de iglesia y predica aún desde el púlpito, dice que esa persona se cree rica, enriquecida y que de ninguna cosa tiene necesidad. Se siente feliz solo con su religión, se siente feliz solo con su corporación, con su institución, y apoca pues al resto de seres humanos. Dice que él está en la iglesia verdadera, siempre resalta su yo, su orgullo, pero esa persona dice que no puede explicar la naturaleza de la expiación de Cristo. ¿Por qué? Porque no conoce la plenitud de la verdad. O sea, la verdad se ha perdido de vista para él. Muy bien. Las exigencias o requerimientos de la ley de Dios. Veamos, por ejemplo, el alcance de los requerimientos de la ley de Dios. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde va en la vida de los seres humanos? La ley es extensa en sus requerimientos. O sea, la ley demanda más de lo que nosotros pedimos. Porque la ley es espiritual, tiene naturaleza espiritual. Y la ley no solamente tiene que ver con lo externo, con lo de afuera, con lo superficial. La ley tiene que ver con lo que nosotros somos por dentro. Por eso dice la ley es espiritual, ya es extensa en sus requerimientos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 248. La ley espiritual alcanza hasta los sentimientos y emociones. O sea, si una persona odia, esa persona necesita salvación urgente. Si una persona es orgullosa, necesita salvación urgente. Si una persona es, vamos a decir, de malos pensamientos, necesita salvación urgente. Ha caído de la gracia. Ya la ley dice alcanza hasta los sentimientos. O sea, el ser humano puede fingir amar a alguien y por dentro puede estar lleno de odio y de rencor. La ley lo detecta y esa persona en ese sentido está perdida. Necesita de la justicia de Cristo. La ley es amplia, dice amplia en sus requerimientos. Eso tenemos que comprender cada uno de nosotros para ser salvos. La ley exige mente y pensamientos puros. Ahí tenemos la palabra de Dios, el Evangelio según Mateo capítulo 5, 27 y 28. La ley exige alma pura, o sea, todo nuestro ser, que sea puro, que sea tan transparente como el vidrio. Pero lamentablemente nosotros no somos así. La ley requiere carácter y genio perfecto. Eso lo vamos a desarrollar en nuestro segundo estudio ampliamente. Según deseado toda la gente, es página 710. Pero veamos también el alcance de su condenación. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde alcanza la condenación de la ley de Dios en la vivencia, en el sentido de los seres humanos? ¿Hasta dónde va? Es importante saber. La ley es extensa en su condenación. No solamente es amplia en requerimientos, sino extensa también en condenación. El poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo a lo que hacemos, o sea, a los actos externos, a las manifestaciones exteriores, sino la ley también tiene que ver con lo que no hacemos. Ya lo que yo de repente por la pereza no hago, la ley ya lo juzga, lo detecta como pecaminoso. Según Miqueas 2:1, por ejemplo, lo que no hacemos, dice que hay personas, hay de los que en su cama, dice así, acostados, piensan lo malo.
Eso se llama iniquidad, que es muy distinto pues a una manifestación exterior. La iniquidad se fabrica dentro de la mente, ¿ya? La ley toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agita el alma. A veces nosotros somos ambiciosos por el dinero. La ley lo detecta como pecaminoso, ¿ya? Pero no han hallado expresión en acciones externas porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. La voluntad de pecar está allí. La voluntad de hacer lo malo está allí. De repente no hubo la oportunidad. ¿Cuánta gente vive deseando la mujer de su prójimo? Pero nunca lo ha cometido en un acto externo, pero el pecado estaba allí en su mente. Siempre y siempre esa persona ha caído de la gracia, necesita salvación, necesita de la justicia de Cristo. Dice, y se demandará cuenta de esas emociones pecaminosas en el día cuando Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, nuestro Dios es grande, es misericordioso. Él nos da a comprender, Él nos da a conocer a través de su palabra la plenitud de la ley de Dios, para que nosotros tengamos deseo de poder recibir, de aceptar la grandeza de la justicia de su Hijo. Porque lo más alto, lo más sublime que usted, estimado hermano, y yo podamos hacer, ¿sabe cuál es? Es aceptar el regalo de la gracia de la justicia de Cristo. El peor error, el peor pecado que usted pueda cometer en este mundo es rechazar la justicia de Cristo. Así que, bueno, también el Señor nos hace conocer así su palabra, esta gran verdad, para que nosotros lo veamos al pecado y para que nosotros renunciemos a la vida pecaminosa. Para que nosotros, así como el apóstol Pablo, digamos, ¿no? El pecado a mí me mató. Ya cuando él conoció la ley a plenitud, dice que el pecado a él lo mató. Murió en él esas esperanzas que tenía de ser perfecto, de ser puro. Y por lo tanto, se aferró a la justicia de Cristo y el apóstol fue salvo. Así también cada uno de nosotros. Cuando conocemos la verdad, ya hoy hemos visto la primera parte, esta gran verdad que nosotros hemos perdido de vista. Les recuerdo de nuevo, hemos perdido de vista la ley en sus tres aspectos. La gente más conoce el código. Hemos perdido de vista la doctrina de la justicia de Cristo. Toda la obra que Él desarrolló en esta tierra. Su encarnación, su vida de santidad, su muerte en la cruz y su resurrección. El ser humano no entiende, por ejemplo. El ser humano no entiende por qué Cristo tomó la naturaleza humana, por qué se encarnó y en qué nos beneficia a nosotros su encarnación. El ser humano no entiende. El ser humano no entiende por qué Cristo vivió en la tierra y se negó a no pecar en ningún sentido, ni en pensamiento, ni en mirada, tampoco en palabra, ni mucho menos en acciones. ¿Y en qué me beneficia a mí esa vida que Él desarrolló? El ser humano no conoce la justicia de Cristo. Por eso es importante pedir la gracia de Dios, que a través de su Espíritu y de su palabra, Él nos pueda capacitar para poder conocer, entender la doctrina de la justicia de Cristo, que es el fuerte pregón, es el mensaje del tercer ángel que se proclamará en este tiempo final por los hijos, por la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Así que el Señor bendiga su palabra y para mí ha sido un gusto compartir esta primera parte del seminario, la gran verdad que hemos perdido de vista. Y vamos a continuar el día de mañana. En el nombre de Jesús, amén.